webinar básico de SentinelOne. Para evitar ruidos y demás, os voy a poner a todos en mute, ¿vale? Para evitar ruidos. Cualquier cosita tenemos el chat para ir hablando. Y al final del todo, pues abriremos la ronda de robos y preguntas, dudas, e intentaremos resolveros todo lo que podamos. El planning del día va a ser un poco ver todo lo que es la consola, ver todas las opciones que disponemos, todas las pestañas y acciones, ver un poquito cómo sería la puesta a punto para para iniciar con la consola, para empezar con los clientes, para crear un nuevo grupo, crear una nueva política, añadir los equipos, una instalación y ver un poquito las opciones que disponemos para tratar las amenazas, marcarlos como buenos, como malos y cómo funcionan los motores y demás. Vale, una vez que nos loguemos en cualquiera de nuestras consolas, lo primero que vamos a ver siempre va a ser el dashboard, ¿vale? Siempre nos va a dar esta pequeña información rápida de cuántas amenazas tenemos disponibles, cuántas han detectado, cuántos endpoint tenemos, aplicaciones, conexiones y demás. Desde este mismo panel vamos a poder ya realizar ciertas acciones respecto a lo que haya detectado ese agente que tengamos instalado, ¿no? ¿Vale? Ya tenía preparado un par de pequeños virus o aplicaciones que detectara como raras para poder mostrar algo en el panel y que podamos ver las diferentes acciones que podemos hacer o cómo podemos tratar las diferentes amenazas que haya detectado. ¿Vale? En este panel lo que vemos va a ser los tipos de acciones que se han podido tomar, ¿vale? En este caso bloqueadas, mitigadas o activas, o simplemente se lo ha detectado como sospechoso, ¿vale? Estas se van a acumular aquí. Vamos a poder organizarlas de tiempo o por mitigaciones. Vamos a ver un poco el estado de la consola, si tenemos un volumen alto de amenazas y demás, para tomar las medidas que consideremos oportunas. Vamos a ver los equipos online, los pendientes de tareas, cuántos están infectados y bueno, nos va a hacer un poquito las métricas. Vale, luego tenemos varios otros paneles de aplicaciones, de qué aplicaciones tenemos, qué magnitud significa esas amenazas o malwares en los equipos, las ubicaciones desde donde nos vienen esas amenazas, ¿vale? Unos pequeños artículos, rollo RSS para noticias sobre los malware activos. Una de las opciones que además es la novedad de la última versión, ¿vale? Es el Lead Visibility. Es una herramienta que va a servir para hacer diferente trazabilidad a la hora de buscar y localizar los ataques, ¿vale? Vamos a poder realizar filtros desde qué IPs, qué malware, desde dónde, a dónde ha ido, IP de origen, IP de destino, URLs, nos va a permitir una gran trazabilidad para localizar e intentar restringir o ubicar lo antes posible por hash, por path, de todo tipo de formas, ¿vale? Y por eso podemos hacer diferentes filtros, como podemos ver. También podemos hacer la línea de comandos, podemos hacerlo directamente seleccionando y haciendo los filtros y demás. ¿Vale? Haremos un webinar exclusivo de esto porque es una de las herramientas más potentes que además que acaban de implementar y es estupenda. Nos centraremos un poquito más en ello, pero bueno, para que sepáis, es la herramienta que sirve para eso, para intentar ubicar y filtrar todos los malware, acciones, virus y demás. Luego tenemos la pestaña de Activity. Esta simplemente es como el log, ¿vale? El registro de todas las acciones que hemos hecho, ¿vale? Que hemos aprobado, los grupos que hemos creado, todas las acciones que vamos tomando desde la consola, ¿vale? Lo que va detectando, lo que no y demás. ¿Vale? Desde este propio panel nos va a permitir algunas acciones, ¿vale? Que es ir directamente, pues en este caso, pues una amenaza detectada, nos vamos al análisis forense y ya desde aquí podremos
trabajar, ¿vale? Es un poquito más rápido, o igual que desde el dashboard, ¿vale? Vamos a tener algún acceso directo para poder ir directamente a las opciones, ¿no? Al otro panel, para no tener que seguir toda la estructura, ¿vale? Son accesos rápidos. Después de la activity, ¿vale? Tenemos también las formas, bueno, un par de filtros para poder organizarlos, whitelist, blacklist, filtros varios, ¿vale? Para conseguir la información que necesitemos en ese momento. Si nos vamos a la parte de Analyze, vamos a ver todas las amenazas que hemos tenido, ¿vale? Dependiendo del filtro que tengamos. Si lo filtramos por amenazas, vamos a ir una a una, según hayan aparecido, ¿vale? Por fecha en este caso, o por máquina. Como os decía, si pinchamos en ellas, vamos a poder ir al forense, análisis forense, que aquí vamos a poder ver el tipo de motor que ha activado o que se ha accionado con la amenaza en curso. En este caso, por ejemplo, sería la preejecución. Vamos a ver qué acción ha tomado, que sería ahí de meterlo en cuarentena. Vamos a ver el tipo de riesgo por el que en este caso las preejecuciones, ¿no? Son las identificaciones por hash, que es el identificador de cada aplicación, en este caso de las amenazas, que es este numerito que vemos aquí. Entonces, una vez que directamente el SentinelOne detecta ese hash en cualquier equipo, en cualquier proceso, lo reconoce y lo bloquea. Que esa es la acción, por eso es la preejecución. Antes de que haga nada, lo bloquea, ¿vale? Nos da las informaciones del equipo, dónde estaba, IPs, datos, bueno, los datos varios que pueden servir para analizar qué ha podido ser, ¿no? También nos facilita un par de accesos para luego, si queremos buscar algo de más de información. Muy importante, una de las opciones aquí es el Disconnect for Network. Esto sería en el caso de cualquier amenaza, tanto aquí como luego en la política veremos que se puede poner como marcas por defecto o configuraciones por defecto. Esto lo que va a hacer es que en el momento de que detecte una amenaza, este equipo lo desconecte de la red para evitar propagaciones del virus o del malware. ¿Vale? Luego, además, vamos a poder ver la acción que hayamos tomado, en este caso es el resolve o marcas Benning, que es marcado como correcto, como que es bueno, y el motor que lo había detectado. ¿Vale? Además de, bueno, pues poder cambiarlo en cualquier caso, es decir, oye, que no quiero que esté como bueno, sino que lo quiero mandar a cuarentena o añadirlo a una blacklist. ¿Vale? Dependiendo de la amenaza, en este caso, como son ejecutables, si lo paran en ejecución, si encontramos alguno nos va a proporcionar una visión que me parece bastante esta, exacto. ¿No? Aquí. Vale. Esto es lo que quería enseñaros. En cualquiera de las aplicaciones, ¿vale? Vamos a ver por lo mismo el cuadro de acciones que se han podido tomar, cuándo me lo ha detectado, qué acciones se ha tomado, el rollback si queremos volver a restaurar la configuración. Pero la parte más interesante, las opciones que nos pueden marcar, desde dónde ha podido venir y demás, que luego podemos tomar otro tipo de medidas, o las estadísticas,
respecto a efectos de cuántos ficheros ha podido modificar o qué ataque ha podido ser. Siempre me parece muy interesante esta pestaña, ¿vale? Que en un ataque un poquito más potente o en una aplicación o un ransomware, ¿vale? Nos muestra gráficamente cómo se ha ejecutado, quién ha sido el que lo ha ejecutado, dónde, qué es lo que ha abierto, qué exe, qué proceso, qué es lo que ha hecho. Vemos cómo incluso el propio proceso se retroalimenta para que siga funcionando. En casos de amenazas graves, ¿vale? Vamos a ver cómo esto se multiplica exponencialmente. Vamos a ver que este proceso abre uno, desde un explorer.exe, por ejemplo, abre un Adobe que no es un Adobe y abre a saber cuántos procesos más. Empiezas a ver un poco el árbol, ¿no? De todos los ataques, todos los procesos que empieza a abrir y es bastante claro, ¿vale? Para entender que desde dónde empezó, qué abrió, dónde topó y demás. En estos casos, como os decía, el SentinelOne tiene la opción, ¿vale? De remediar y de hacer el rollback, ¿vale? El rollback va a ser volver a una restauración al punto anterior, tanto de información como de configuración del equipo, ¿vale? Vamos a conseguir, nos proporciona la herramienta de ya no solo de mitigar, en este caso tiene la preejecución, que es para los malwares, antes de que se ejecuten, no solo cuando encima ya tenemos ese análisis por comportamiento que va a detectar cuando un ransomware o cualquier amenaza va a hacer cosas que no debe o el equipo no está configurado como tal, sino que encima guarda todo ese histórico y va a poder recuperarlo y solucionarlo. Es decir, que tenemos la solución en la propia herramienta. ¿Vale? Igual, luego aquí vamos a poder ver cuántos ficheros se han modificado. Bueno, nos da una serie de informaciones, cuáles son los procesos que se han tocado, accesos a las redes y demás. Bueno. Luego en Network vamos a ver todos los equipos que tenemos instalados en la consola. En el lado izquierdo vamos a poder ver sobre todo los grupos que son los que vamos a poder gestionar y vamos a poder aplicar diferentes políticas a razón de la seguridad que queramos aplicar en cada uno de ellos. ¿Vale? Los equipos, por defectos, se van a instalar en un default group y luego nosotros lo vamos a poder mover, ¿vale? Simplemente seleccionándolos y tomando las acciones, vamos a poder, en este caso, pues o moverlo de grupo, cambiarlo, actualizar el agente, apagarlo, desinstalarlo, borrarlo de la consola, ¿vale? Ahora haremos un poco el proceso de cómo instalar, cómo desinstalar, cómo borrar y las cosas que necesitamos saber, ¿vale? Si vamos bien de tiempo. Pero bueno, más o menos eso, ¿vale? Desde este panel, seleccionando el equipo o los equipos que consideremos, vamos a poder tomar las medidas necesarias, ¿vale? O las acciones que necesitemos. Igualmente, podemos realizar varios filtros por versiones de agente, pues agentes antiguos que queremos actualizar o lo que fuera, ¿vale? O sistemas operativos, lo que sea. Otra de las partes más importantes, evidentemente, siempre es la black o el whitelist. Son los elementos, procesos, programas, path, ejecutables, tanto bloqueados como autorizados, ¿vale? En algunas ocasiones vamos a tener, evidentemente, las amenazas que si las conocemos las podemos bloquear. Igualmente, también el SentinelOne puede detectar alguna aplicación, programa, pues como puede ser una 3 o Adobe o AutoCAD que hemos tenido en las últimas semanas, casos de estos, que los ha podido detectar como amenazas. Simplemente se marcaría o el proceso o el path, dependiendo de los casos, los añadimos, como podemos ver aquí por white o por blacklist. Podemos realizar diferentes filtros. Aquí lo he dicho, vamos a filtrar por black, por white, filtros por sistemas operativos, o simplemente realizar las búsquedas. ¿Vale? Además, directamente desde aquí podemos añadir el hash y decirle si es bueno o malo, en este caso, que queremos hacer y el dispositivo, el sistema operativo que utiliza el dispositivo, ¿no? O donde está afectando. Importante señalar que las blacklists afectan a todos los grupos, ¿vale? Eso, las blacklists y las whitelists se van a aplicar a nivel de la consola, es decir, todos los grupos,
todas las políticas van a ser afectadas desde esta consola. Otra parte son los reportes, ¿vale? No tiene demasiado, simplemente vamos a poder configurar, generar un nuevo reporte de todos los equipos, todas las consolas, todos los grupos, vamos a poder programarlo, ¿vale? Pues a una fecha, vamos a poder descargarlos en HTML y PDF. Y ahora sí vamos a la parte de settings. Como os decía, lo más importante en SentinelOne, en una configuración de origen, ¿vale? Vamos a tener el default group, pero se considera o se recomienda siempre ir creando diferentes grupos para, evidentemente, para seleccionar en este caso cada empresa, cada paquete de equipos, lo que fuera, ¿vale? Servidores, podemos filtrarlo como consideremos. Y a razón de eso, tomar las medidas de seguridad que consideremos. Lo primero, pues nada, vamos a hacer una prueba. Vamos a crear un nuevo grupo. Podemos editar el nombre, vamos a ponerlo como test. El primer panel del Policy Mode nos va a decir qué es lo que queremos hacer. ¿Vale? Vamos a poder, las amenazas o los sospechosos, qué es lo que queremos hacer. Si solo que los detecte, significa que lo va a dejar pasar. No va a tomar ningún tipo de medida. Nos va a avisar, nos van a aparecer en la consola, pero no va a tomar ningún tipo de medida. En este caso, aunque conozca el virus, aunque reconozca que nos están dando un malware o cualquier ransomware o demás, no va a tomar medidas, nos va a avisar, nos va a aparecer en la consola, incluso en el agente nos va a aparecer un pop-up diciendo, oye, tenés una amenaza, pero no va a tomar ninguna medida. Por lo tanto, lo más importante que lo que sabemos que es malo, que directamente lo bloquee, ¿vale? Lo mate y lo meta en cuarentena. Los sospechosos, bueno, aquí dependiendo de las circunstancias, se recomienda en un origen y dependiendo en qué casos, ¿vale? Que todo eso habría que ver el caso de cada empresa de la seguridad que se requiera. El tema de sospechosos es simplemente que no lo reconoce, no lo conoce o detecta algo que no está dentro de sus parámetros. Por lo tanto, si tenemos alguna aplicación que afecta a muchas empresas, como es un caso que hemos tenido recientemente, si esa aplicación está en muchos clientes hasta que lo marquemos como banning o lo agregamos a esa whitelist y demás, puede bloquearlos de antemano por seguridad. Si lo dejamos como protect, va a parar esa aplicación. Entonces, nos puede generar un problema, ¿no? Bastante grave. Por lo tanto, en algunos casos, sobre todo al principio, cuando hacemos el deploy del SentinelOne, se suele recomendar, ya digo que en cada caso hay que verlo, la seguridad que se quiera hacer y demás, pero se suele recomendar dejar en este caso las aplicaciones como sospechosas en detect. Nos avise y desde ahí ya tomamos las medidas que consideremos. Bueno, este es el checkbox para marcar que en el agente, en el equipo, no nos aparezca la notificación de que ha detectado algo bueno, malo, lo que sea. A la derecha tenemos los engines, ¿vale? Que son los motores, ¿vale? Que son los motores con los que va a trabajar pues, el SentinelOne. Reputaciones, que es la detección de hashes, diferentes acciones de malwares, documentos y demás. Luego tenemos lo que os comentaba, desde aquí en la política podemos marcar que directamente cualquier equipo que en este caso detecte un ataque, una amenaza, ¿vale? Lo desconecte de la red. Volvemos a las mismas, hay que estudiar el caso y ver las circunstancias de esto, porque claro, si tenemos un servidor que solo accedemos en remoto, le entra un malware y lo desconectamos de la red, tenemos que entender que luego tendremos que ir físicamente al equipo para poder volver a conectarlo. ¿Vale? O ir a la consola y gestionarlo. El decommission es simplemente borrar los equipos de las consolas, que lo podemos gestionar automáticamente después de 20 y tantos días o lo que fuera. Las exclusiones. Los agentes, que es lo que queremos que analice y demás. Y la parte del Deep Visibility, que es las opciones que vamos a poder tocar. Para la aplicación del Deep Visibility, es importante saber que necesitamos tener instalado la versión
2.5.1. ¿Vale? Cuando nos vamos a updates, vamos a poder ver las versiones y los sistemas operativos, ¿vale? Para que pueda funcionar el Divisibility tenemos que tener instalados en las máquinas este ejecutable, ¿vale? Este agente. Esto sería, bueno, una vez que hayamos terminado con la política, ya estaría creada, habríamos guardado, ¿vale? En cualquier caso, igual que cualquiera de ellas, ¿vale? Vamos a poder ver pues las diferentes, como tenemos configuradas varias demos o en producción. Vamos a ver las exclusiones. Aquí vamos a poder añadir los paths, los hash, las webs, ¿vale? Vamos a poder crear las listas. Lo que os comentaba, podemos tener, aquí tenemos las aplicaciones que vamos a instalar, los agentes que vamos a instalar a los equipos, dependiendo de las versiones y demás. Las notificaciones que queremos recibir a razón del tipo de criticidad que haya detectado el agente. Aquí vamos a poder crear los usuarios y darle los permisos que consideremos, si son administradores o si son solo viewers, ¿vale? En este caso. Uno de los detalles o de las dudas más habituales, una vez que hemos creado el grupo, la política, desde Network, vamos a poder añadir la política. Una vez seleccionemos el grupo, vamos a pinchar en este botoncito de información y vamos a poder seleccionar la política, ¿vale? Para aplicarla en cada grupo, aplicar la política que queramos. Una vez que comencemos en una instalación en un equipo, ¿vale? Vamos a ir a Updates, vamos a descargar el software, lo vamos a instalar, vamos a ver cómo en este caso mi equipo, vamos a ver la consola, vamos a ver la versión, vamos a ver los procesos que está tocando y demás. No nos va a mostrar demasiada información porque todo se va a gestionar desde la consola, salvo si marcamos el checkbox de las notificaciones de las amenazas y los ataques que haya detectado. Una vez que hayamos instalado el agente, vamos a ver cómo nos va a aparecer en la consola, como cualquiera de estos equipos. Desde aquí, si pulsamos, nos va a mostrar ciertas informaciones de la versión del agente, si está conectado, cuánto hace que no se ha conectado, aplicaciones, procesos, ¿vale? Nos va a proporcionar bastante información en tiempo real. Nos proporciona también el botón de acciones para ver o saber qué queremos hacer o ver las amenazas, apagarlo. Una de las cosas muy importantes, ¿vale? En el caso de desinstalaciones y demás, nos van a preguntar, nos va a pedir, en el caso, por ejemplo, cuando vayamos a desinstalar un agente de un equipo, tenemos dos opciones. Desde la consola, vamos a llegar y vamos a decir, pues este equipo queremos desinstalarlo. Lo marcamos, vamos a Actions y le vamos a dar un install. Esto va a enviar el comando al agente del equipo y se va a desinstalar. Posiblemente tengamos que reiniciar para que desaparezca, pero una vez que reiniciemos desaparecerá. Lo que no va a desaparecer es de la consola. Para eliminar el equipo de la consola tendremos que darle a seleccionarlo y darle a decommission. Decommission. Para eliminarlo. Nos va a pedir la aprobación y lo podremos eliminar. Vale, de igual modo, cualquiera de los equipos, como veíamos antes, que tenga una versión desactualizada, podremos marcarlo y enviar el update. Seleccionaremos el sistema operativo, seleccionaremos la versión del agente que queramos instalarle y le daremos update para que envíe la actualización. En el caso de desinstalaciones, que lo estábamos comentando, tenemos la opción, como hemos visto, de mandarlo desde la consola y tenemos la opción desde el propio equipo, ¿vale? Ir a panel de control, ¿vale? Vamos a ir a panel de control, programas, vamos a ir a Sentinel One, le podemos dar a desinstalar
y nos va a proporcionar las dos opciones. Si le damos online y le damos un install, nos va a mandar nos va a hacer una petición a la consola que tendremos que aprobar, en el caso de que queramos desinstalarlo. Si le damos offline, nos va a pedir la passphrase. ¿Qué es la passphrase? Es un código, en este caso, que genera en el equipo. ¿Dónde lo vemos? Pues como vimos antes, seleccionamos el equipo, vamos a Actions, su passphrase. Y con este número lo copiamos en ese panel de desinstalación y nos daría el permiso para desinstalar. Pues hasta aquí la Webex. Os abro los micros para que expongáis vuestras dudas. Y a ver en qué os puedo ayudar. Contarme. Vale, no lo detecta, efectivamente. ¿Puedes detectar sobre la habilidad, por favor? A ver, yo tengo una duda. En el panel donde Sí. está el tema de las actualizaciones, ¿vale? A nosotros la última versión que nos aparece, ¿vale? Es la 2.1.2, ¿vale? Y yo veo que tienes la 2.5 y has dicho que es necesaria la 2.5 para el Deep Visibility. Entonces Correcto. nosotros esa versión no la tenemos aún. Vale, todos aquellos que queráis la versión, por ejemplo, queréis actualizar la consola, necesitéis o queráis actualizar a la gente y demás, nos lo tenéis que solicitar a soporte@wosa.es, ¿vale? Nos avisáis y nosotros os solicitamos que Sentinel One os actualice la consola, os suba a la gente y os habilite el Deep Visibility. Vale. Y luego la otra duda que tengo, aparte de cuando actualizas una versión de un Sentinel en un ordenador remotamente desde la consola, ¿Sí? ¿vale? Si pasas directamente a dos versiones por encima, no lo hace. Tienes que ir primero a una versión y luego a la otra. Eso no sé si lo habéis corregido o lo estáis mirando o no tenéis ni idea. En este caso, como siempre hemos sido correlativos en las actualizaciones, no habíamos tenido el caso. De todos modos, lo podemos mirar y te confirmo si hay algún tipo de pasos entre versiones que haya que seguir. En este caso, ya te digo, no habíamos detectado en este sentido el proceso de actualizaciones que haya que saltar de la 6 a la 6.3, a la 6 a la 2.5.1. No teníamos el dato, pero lo podemos mirar. Vale. Pues por mí ya estaría, en principio. A ver, voy a ir viendo el chat. ¿Alguien más que quiera hablar antes de empezar a leer chats? Pues por ahí preguntan. A nosotros nos aparece la versión Alhambra todavía. Lo mismo, nos mandáis un mail a soporte@wasa.es y os solicitamos la actualización, igual que si queréis el Deep Visibility y el último agente, queréis actualizarlo, nos lo pedís y nosotros lo solicitamos. Nos preguntan también que si podemos demostrar cómo se usa el Deep Visibility. Por no alargar la Webex y demás, además que necesitamos tener varios agentes instalados que generen tráfico y demás para poder hacer esa trazabilidad. Lo prepararemos una demo con tiempo y específica de Deep Visibility un poquito más adelante. Nos preguntan que cómo es posible hacer una instalación de un parque nuevo de 25 más usuarios sin tener que ir uno por uno. Nos podéis solicitar, podemos solicitar que os generen el MSI y lo podéis enviar, instalar por GPO, por ejemplo. ¿Vale? Quien ha hecho esta pregunta, si quiere que nos escriba y vemos el tema en detalle. ¿Vale? Pero bueno, que sepáis que se puede hacer el deploy por GPO. ¿Más dudas? ¿Alguna cosita más? ¿Algo que queráis saber? También os digo, todas las webs que estamos haciendo, que hacemos todos los viernes de los diferentes temas y los diferentes fabricantes, ¿vale? Poco a poco vamos a empezar a ir haciéndolos más técnicos, más específicos, enfocados solo a un tema. El día que hagamos, por ejemplo, esto del Deep Visibility, nos centraremos solo en Deep Visibility, o dependiendo de lo que nos alarguemos en el tema. Pero igualmente estamos abiertos a cualquier sugerencia. Al final, la necesidad la dais vosotros. Lo que necesitéis, las dudas que tengáis,
tanto ahora, oye, si en cualquier momento tenéis cualquier duda, nos podéis escribir al correo de soporte, o oye, mira, sigo sin apañarme, a ver si podéis hacer algún día un webinar del Divisibility, como acabáis de pedir, o de cualquier otro de los fabricantes que tenemos en WhatsApp. Nos lo pedís y lo podemos ver, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todos por asistir. Cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Un saludo y buen fin de semana.